Este bloque inicia con la ponencia Mano de Obra y Gestión de Huertos en Chile, los próximos 5 años. Y está a cargo del ingeniero agrónomo de la UC, máster en Economía Agraria, MBA e investigador docente especialista en gestión de mano de obra agrícola. Le damos la bienvenida con un gran aplauso y a todas las personas que están ingresando a este sector de conferencias. Quiero invitarlos a que tomen asiento y que le demos la bienvenida con un gran aplauso a Juan Pablo Subercaseaux. Hacemos un cordial llamado a los que siguen haciendo daño allá afuera para partir. Vamos a poner horario. Cronómetro. Muy buenas tardes. Junto con agradecer a PEC Chile esta posibilidad, quiero hoy día ponerlo al día en qué está pasando con la mano de obra y la proyección para los próximos años. Rápidamente, datos de información pública que todos manejamos: mucha mecanización de frutales agroindustriales. No hay posibilidad de mecanizar fruta que se va a exportar en fresco. Entonces, si paso máquinas los arándanos, eso va para IQF, no lo puedo exportar en fresco. Lo bueno de eso es que hay bajo requerimiento de mano de obra. Y eso ha significado fuertes plantaciones en frutales, en frutos secos, justamente para no tener problema de mano de obra. Y aquellas cosas que son intensivas en mano de obra, como cereza, arándano y uva de mesa, cada vez se les va exigiendo una rentabilidad mayor porque los costos de mano de obra se han ido a las nubes, así que mientras aguante, seguimos, y si no, empiezan a arrancarse, como lo que ha sucedido con la uva de mesa. Los últimos 30 años ha habido un aumento permanente y significativo de la mano de obra. Eso ha generado no solamente la migración interna que estamos acostumbrados, sino que la inmigración. Y el agro siempre ha tenido este estigma muy real de que está bajo la inclemencia del clima, del medio ambiente, entonces toca trabajar con sol, con frío, con polvo, que es parte del cuento. En cambio, en el mall tengo aire acondicionado a la misma temperatura todo el año, y además pasa que la chiquilla, cuando le preguntan en la fiesta, ¿y tú qué hacís?, es mucho más, da más estatus y le resulta mucho más socialmente aceptado decir que trabaja en Falabella que decir que es temporera. Y hay un cambio cultural importante. ¿Qué ha ido pasando a través del tiempo? Vemos la gráfica ahí, como cada vez somos más viejos y menos jóvenes. Entonces, cuando salga por ahí algún angelito a prometer que quiere llegar al sistema de pensión antiguo, basado en el reparto, díganle en su cara que es un mentiroso de porquería, porque no se puede hacer un sistema de reparto cuando no hay jóvenes para mantener a cada vez más viejos. Es un absurdo. Entonces, tenemos una pirámide invertida. ¿Cuál es la buena noticia ahí? Es que ha entrado muy fuerte la mano de obra femenina, que ha compensado un poco la falta de mano de obra. Pero tenemos mayor edad promedio en el agro, además mucha migración del campo a otros sectores productivos y mayor proporción de mujeres. Tema interesante. ¿A quién le ha subido más el sueldo desde el 98 hasta el 2017? Al temporero, un 90%, en términos reales. O sea, casi se le duplicó el ingreso en términos reales. Alguien me puede decir, oye, pero es que el sueldo era malo el año 98. Sí, pero se le duplicó. Al que menos le mejoró la condición fue al empleador, que tuvo un aumento de un 15% zigzagueante.
Entonces, eso quiere decir de que había un crecimiento importante, un aumento en los salarios importante y lo más importante de todo, estábamos encaminados en la disminución de la brecha entre los más ricos y los más pobres, justamente porque los sueldos de más abajo eran los que estaban subiendo más. Y ahí vemos más o menos los porcentajes entre trabajadores permanentes y temporeros. Estos porcentajes varían dependiendo del... Antes existía el temporero indefinido, que era el contrato faena que seguía repitiendo. Ahora no, porque el contrato obra y faena exige pagar indemnización que no es mes por año, pero es día por mes, que al final es lo mismo. Y el peso laboral en caída, pero se estabiliza del orden del 10% de la población, 9% de la población trabajando en el agro, y nos mantenemos en general en los 700, 750 mil. Repuntó un poco. Y tema interesante, hay regiones como esta, donde el tema agrícola pesa mucho. Estamos hablando de más de un cuarto de la población trabajando en el tema frutícola. 27% en el Maule, 24% en Rancagua. Eso tiene mucho peso todavía. En algún minuto llegamos al 8% de la población, hoy día ya estamos nuevamente acercándonos al 10%, porque han aumentado mucho las hectáreas de frutales intensivos en mano de obra y eso ha exigido contar con más personas trabajando en el sector agrícola. Esta fue una encuesta que me tocó hacer en productores de arándano. ¿Cuánto había subido los sueldos en la temporada 2019-2020 y después en la 2020-2021? Y vemos que ya la temporada pasada, en términos reales, fue casi un 9%. Esta temporada, un 80%, para ser conservadores. ¿Y por qué aumenta y hemos ido creciendo la cantidad de personas que están trabajando en el sector agrícola, frutícola? Porque tenemos más hectáreas de frutales en Chile. Ha habido una sustitución muy grande de cultivos anuales hacia frutales. O sea, váyanse a Linares, en tierras que eran de arroz y siguen siendo para arroz, hay hoy día cerezo. La pasan re mal, eso sí, regando esos suelos, pero se puede cultivar cerezo. Y tenemos una reconversión importante y un hectariaje muy interesante que exige y que requiere más mano de obra. Y había una evolución desde el 99, 182.000 hectáreas hasta 342.000 el año 2019, que se debe a fuertes crecimientos en cerezo, en nogales, en avellano, en olivo, en arándano, agarramos ahí algunos años buenos de arándano, y se arrancaron durazno de consumo, peral, ciruelo japonés, manzano verde, y llegamos a esos 342.000. Interesante, la fruticultura es móvil, no es fija, se van a ir arrancando cosas y se van a ir poniendo otros frutales que sean o que crean que son más rentables. Y este es un tema interesante. Hay datos hasta el año 2020 de Siren Corfo, que son de los catastros, dependiendo de la región, 2019 o 2020, pero es lo más fresquito que tenemos en datos oficiales. Ahí dice que en cerezo hay 40.000 hectáreas. Yo creo que hoy día estamos sobre 60 lucas, ya plantadas. Pero esos son los datos que existen. Corriendo una regresión, para el año 2025 deberían haber 70.000 hectáreas. Yo creo que se va a frenar bastante la plantación en los próximos años, pero
como ese dato no eran 40, sino que eran 55, 60, no me extrañaría que lleguemos a tener 70.000 hectáreas de cereza plantadas en Chile. Y vemos la evolución que ha pasado con otros frutales. Ciruelo japonés, una fuerte caída. Una fuerte caída. De 7.000 pasamos a 4.500. Y así vamos viendo evoluciones que tienen distintas modalidades. El kiwi creció, después cayó y ahora va a volver a subir. Va a volver a subir las plantaciones de kiwi después de los precios que hemos tenido. Entonces, esto es algo absolutamente dinámico. Y que el empresario agrícola va tomando decisiones en base a la información que va recibiendo. ¿Qué hice yo? Pesqué estos 11 frutales que son los más intensivos en mano de obra y también los más importantes. Habían algunos que no eran tan significativos, así que los dejé fuera. Pesqué las proyecciones al 2025 y lo multipliqué por las jornadas hombre que se requiere en cada mes en cada uno de estos 11 frutales. ¿Por qué hice eso? Porque el año 2007, con las hectáreas que habían plantadas, a mí me da que el mes peak, que es diciembre, yo necesito 200.000 manos para hacer las distintas labores en esas 11 especies frutales con las hectáreas que habían en el año 2007. 200.000. ¿Qué pasa el año 2020? Subimos un poquito. 436.000 personas necesito el mes de diciembre, que se dispara bastante en relación a noviembre y a enero. Entonces aquí ya tenemos el primer dato. Si van a poner una variedad, un frutal, una especie, lo que sea, preocúpense de que no tengan gran requerimiento de mano de obra en diciembre. O dicho más en fácil, eviten cosechar en diciembre. Eviten cosechar en diciembre. ¿Por qué? Porque hay escasez de mano de obra, pero la escasez de mano de obra es mucho más brava en diciembre que en noviembre y que en enero. Y si van a poner algo que se cosecha en diciembre, que sea capaz de generar muchas lucas, muy, muy rentable. ¿Y qué pasa para el 2025? Usando lo mismo, con las proyecciones y todo, 612.000 personas. Estamos hablando de 5 años más. 4, así que ya tomamos este 2021. En 4 años más, 612.000 personas. En diciembre, nuevamente, diciembre tiene un requerimiento de casi 200.000 personas superior a noviembre. Entonces, escapemos de diciembre, todo lo que podamos. Todo lo que se pueda, hay que tratar de hacerlo. ¿Qué hacer frente a la escasez de mano de obra? De un estudio del FIA, se hicieron estudios de la mano de obra hasta el año 2014, porque después dejó de ser tema. Yo me acuerdo el año 2013, 2012, 2014, me invitaban a múltiples seminarios a lo largo y ancho de Chile a hablar del tema de la mano de obra. Después del 2015 en adelante no me pescó nadie con el tema. Di unos cursos macramé, de palillo, pero de mano de obra nunca más fue tema, porque llegaron 1 millón de inmigrantes a Chile y hubieron manos. Entonces no nos preocupamos más. Pero ¿cuál es la perspectiva? Que la oferta caía por disminución de natalidad en Chile, aumento de escolaridad y porque las personas se iban del sector agrícola hacia otros sectores, no tanto por los sueldos, porque hoy día vemos que los sueldos en el agro están bastante buenos, sino porque eran pegas mucho menos sacrificadas. Entonces me dio una pega donde yo estoy sentadito con aire acondicionado
no me pagan tanto, pero tengo cero esfuerzo físico. ¿Qué va a pasar con la demanda? Entre un 15 y un 20% de aumento por más superficie plantada. Y aquí vino el tema de la inmigración, 1 millón de nuevos inmigrantes entre el 2014 y el 2018. ¿Cuántas manos se fueron al agro? Aproximadamente 60.000. El año 2014 y 2015 se notó mucho, se agradeció mucho, pero fue una inmigración muy fuerte y muy repentina. Chile pasó del 2,6% al 8% de su población total de inmigrantes en 4 años. Chile, el año 2014, tenía un 2,6% inmigrante y exportaba chilenos hacia afuera en un 4%. O sea, había más chilenos fuera de Chile que inmigrantes o extranjeros dentro de Chile. Entonces, parecía bastante razonable que se flexibilizara un poco más la entrada de inmigrantes. El punto es que se hizo algo que se debería haber hecho en 15 años, en 4. Yo, como productor de cereza, lo agradecí muchísimo. El costo país de eso fue enorme. Costo de salud, aproximadamente 4 enfermedades absolutamente erradicadas de Chile que volvieron a estar. Costo en educación, costo, y para mí el costo más grave, el índice de Gini, la diferencia entre los sueldos de los más ricos y los más pobres, dejó de ir disminuyendo porque llegaba mano de obra dispuesta a trabajar por el sueldo que hubiera. Vuelvo a insistir, yo lo agradecí mucho, pero como todas las cosas en la vida, todo tiene trade-off. Alguien gana y alguien pierde. ¿Cuáles son las opciones frente a la escasez de mano de obra? Aumentar la productividad de la mano de obra. Inmigración, aplanar la demanda intrapredial, o sea, tratar de tener cosecha a lo largo de todo el verano. Mecanización que solamente sirve para la agroindustria. Y este dato, a pesar de que es un dato bien viejo y no lo he podido actualizar, nos muestra que la productividad de la mano de obra en Nueva Zelanda y en Australia es 5 veces la productividad de la mano de obra chilena. Pero esto no se debe a que la velocidad de trabajo del chileno sea bajo y la velocidad de trabajo del australiano sea alta. Se debe exclusivamente a esto. ¿A cuánto vendí la fruta? Porque la productividad se mide en cuánto dinero fue capaz de generar una persona trabajando en un mes, un año. Y claro, si a mí me están pagando $20 por kilo de cereza versus los $6 por kilo de cereza chileno, eso me genera un tremendo diferencial de productividad de la mano de obra. Entonces, si no nos preocupamos de ver la forma de poder vender más caro, muchos de los frutales que hoy día se cultivan no se van a cultivar en 10 años más, porque no vamos a tener el dinero para poder pagar los sueldos que vamos a tener que pagar. Entonces, la clave está ahí. La solución está bien difícil. ¿Cómo lo hace Nueva Zelanda y Australia? Grandes poderes negociadores, board neozelandés, van a negociar de una forma absolutamente distinta. Nueva Zelanda le encontraron COVID en una caja este año. Gobierno neozelandés le dijo: yo creo que no hay. Revise de nuevo. Volvieron a revisar y no había.
Y la declaración oficial fue que había sido en un pueblito muy chico, que lo habían hecho después en un pueblo más importante, en ciudades más importantes, que finalmente se desestimaba el problema del COVID en la caja y bla, bla, bla. A los chilenos, ¿qué nos dijeron? Nada, si fue un tuit anónimo y listo, nos reventaron. ¿Qué pasó? Que había un poder negociador de Nueva Zelanda que fue a hablar con alguien en China y le dijo: ok, entonces no te mando nunca más kiwi. Nosotros que digamos eso, no te mando más cereza, está difícil, pero bueno. Inmigrantes. Vean lo que pasó. Si en Chile no existían inmigrantes. A mí me encantaba cuando decían: en Chile no somos racistas. ¿Cómo hay que ser racistas si no hay razas? En Chile hubo una explosión entre el 2014 y el 2018, donde entra 1 millón de nuevos inmigrantes. Y fue así de repentino. Así de repentino. ¿Qué fue lo que pasó? Se eliminó arbitrariamente, fue una medida administrativa, se eliminó la obligación de pagar el pasaje de vuelta al finiquitar un inmigrante. Con eso se pudo traer gente que eran más allá del peruano y del boliviano, que eran pasajes de vuelta relativamente baratos. Y yo reconozco hoy día hidalgamente que en un seminario importante el año 2014, cuando estaba partiendo la presidenta Bachelet, pasando las medidas que podían ocurrir para mitigar el grave problema de la mano de obra, yo dije con todas las letras que era imposible pensar que iba a haber una gran inmigración internacional. Y la razón era muy potente, porque en el programa de la presidenta socialista decía que se iba a preocupar de disminuir la desigualdad de los ingresos entre los más ricos y los más pobres. Esto atentó absolutamente contra eso. Nunca me había equivocado tanto, porque si ven la gráfica, eso lo dije yo el 2014. Y después está así, paradito. Bueno, no hay que creerle a los políticos, pero de eso ya estamos todos bien curtidos. ¿Qué ha pasado con los inmigrantes? Fuertemente peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos también. Hoy día el fuerte está ubicado, según la última encuesta, en el 33% venezolano. ¿Cuál es la mala noticia de eso? Que los venezolanos, en general, el 99% de ellos no trabaja en el agro. Y por una razón muy simple, porque tienen capacitación, condiciones, como para poder acceder a pegas estables, o sea, con contrato indefinido, en las urbes. Entonces, va a ser, sáquense una foto si encuentran un temporero venezolano, porque va a ser algo extraordinariamente raro. ¿Dónde están los trabajadores temporales? Bolivianos y haitianos, que ahora les dio por irse a Estados Unidos. Eso se cree en todos los cuentos. Y los inmigrantes en el agro, primero llegaron peruanos, pero se fueron a las urbes trabajando como empleadas domésticas y como conserje. Y al agro lo que encontramos hoy día es mucho boliviano, ha aumentado la cantidad de peruanos y haitianos. La legislación limita el 15% a la empresa de más de 25 trabajadores, pero si tiene menos de 25 trabajadores puede ser el 100% de los trabajadores inmigrantes. Y como ya les decía, hoy día la mayor colonia, el 33%, está en venezolanos y ellos no trabajan en el agro, lo cual, a pesar de que aumentó la cantidad de inmigrantes, disminuyó la cantidad de personas que están trabajando en el sector agrícola. Son del orden de 60.000 y se han mantenido. Porcentualmente ha bajado. Se pensaba que era del orden del 7,6, hoy día los pocos estudios que se atreven a tirar un número hablan de que es bajo el 5%. Y hay mucho trabajador temporal que es un inmigrante estacional, el boliviano que viene, hace la pega y se vuelve a Bolivia. Y ese fue el que se resintió con las barreras al ingreso de peruano y de boliviano
en esta temporada y que ahora se han levantado. Y claramente todos los inmigrantes con más estudios, argentinos, venezolanos y otros, trabajan en las ciudades. Bien, en esta temporada, estuve buscando una frase y esa me gustó. Una temporada solo para valientes. Que vamos a tener unos altos sueldos en cosecha y esta me la cobran, ¿ah? Una persona cosechando cereza en diciembre se puede hacer un sueldo de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. 70 lucas va a ser el piso al día. Para un buen cosechero, estoy hablando, un buen cosechero de cereza que es capaz de sacar 250 kilos al día, 2 millones de pesos. Altos costos de fletes, tanto aéreos como marítimos, escasez de container. Y nuevamente casi toda la fruta va a ir a China. Sé que hay esfuerzos serios de muchas personas que están tratando de incrementar los envíos a Estados Unidos y a Europa, pero finalmente es tanta la fruta y están tan poco desarrollados esos mercados que vamos a tener más del 85% en China. ¿Y qué es lo que yo vaticino? De que avanzada la temporada, pasado el año nuevo chino, va a ser muy probable tener dramas por virosis. Y la razón es muy simple. Es muy rentable para China comerse los mismos kilos de cereza más baratos. El año pasado se ahorraron 1.200 millones de dólares porque alguien mandó un tuit en un pueblito más chico que donde yo vivo, que es Codegua. ¿Y por qué no va a ocurrir lo mismo de nuevo? No, porque tenemos un protocolo de la virosis, ya, te hacen análisis, unas cajas llegadas a China, ven virosis, van a pillar. Pero eso va a ser después del año nuevo chino. Antes no. Consejo y proyecciones. No cosechar cuarteles con poca o mala fruta. Quedar con fruta colgada puede ser un excelente negocio. Ya el año pasado hubo un alza en los valores que se pagaban por tote, se llegaron a pagar 3.000 pesos, 3.500 pesos por tote, justo con la última fruta que no valía nada. Si yo veo que o la cosecha está demasiado cara, y sobre todo en aquellos cuarteles donde la cosa está fea, ¿para qué me voy a meter un cuartel con 3 toneladas? Salvo que esté, pero ya súper extra jumbo, pero normalmente no se da. Entonces, ojo con eso, mala fruta, frutos dobles, o si están con drama, cierren los ojos y déjenlo botado y van a hacer un excelente negocio. Se va a comenzar a aumentar los volúmenes que van a Estados Unidos y Europa, pero de a poco, porque hay que generar todos los canales de distribución. No se puede mandar la mitad de la fruta chilena de la noche a la mañana a Estados Unidos y Europa. No porque no se pueda vender, es porque no están armados los canales de distribución para hacerlo. Y, gran consejo, fidelicen a los contratistas con bono término de cosecha muy significativo, porque si no los van a dejar botados en mitad de la cosecha. Y le van a echar la culpa a los trabajadores. No, jefe, ¿sabes lo que pasa? Es que no quisieron nada venir. Y él mismo se va a ir para otro lado. El único poder de negociación que tienen ustedes con la mano de obra es que si el contratista se va a perder una buena cantidad de plata que acumuló como bono, porque ustedes lo van a ir por viejo día. Entonces, ojalá que lleguen a la mitad de la cosecha y el contratista tenga que perder varios millones de pesos. Si no lo hacen, se los doy firmado de que va a empezar este salto
es que allá eran 100 pesos más por tote, así que ¡fum!, se fueron todos para allá. ¿Y qué van a tener que hacer ustedes? Ponerle 200 pesos para poder devolver alguno. Y después el otro le va a poner 300 pesos y vamos a hacer un remate en línea donde al final no le va a ir bien a nadie. Proyecciones. Van a disminuir las nuevas plantaciones. Ya disminuyeron fuertemente este año y se habla ya que estamos en una etapa ya de madurez en la industria, que era una etapa que no llegaba nunca. Todos los productos tienen el ciclo de la industria, que es embrionario, crecimiento y después llega a una etapa de madurez. Bueno, ya llegamos a la etapa de madurez. Se está plantando menos y yo creo que a nadie se le ocurre plantar entre las semanas malditas, semana 52 a la 1 o a la 2, donde no hay packing, no hay mano de obra, no hay nada. Y la lápiz, siendo una excelente variedad, no se puede plantar, porque tengo todo en contra. Una excelente noticia, el agro es contracíclico. La próxima temporada vamos a tener menores costos de mano de obra en forma significativa, mucho más bajo que este año, y el tipo de cambio más alto. Pongámonos una apuesta, don JP. ¿Por qué? Porque el desempeño de la economía va a ser tan malo, independiente de la joya de presidente que tengamos, el desempeño económico va a ser tan malo que el agro le va a ir bien por un tema de tipo cambio y por un tema de cesantía. Conclusiones. ¿Qué es lo que es una buena variedad? Tiene alto rendimiento, tiene calibre y se cosecha fuera del pic. No me sirve una variedad que se coseche entre el 10 de diciembre y el 10 de enero. Los cosecheros son escasos, por tanto es necesario necesitarlos en épocas donde tengamos más disponibilidad de ellos. O sea, evitemos cosechas de diciembre. Evitemos necesitar cosecheros o trabajadores agrícolas en diciembre. En la misma localidad, las empresas agrícolas igualan los sueldos para evitar la pérdida de trabajadores. Eso es y será siempre así. Entonces hay muchos que dicen, oye, pero si esto es simple, yo subo un poquito el sueldo y se arregla todo. No, subo un poquito el sueldo, vienen, pero el otro vecino al día siguiente tuvo que subir el sueldo y se vuelven a ir de vuelta. Entonces, obvio que es súper importante el sueldo. Nadie lo está poniendo en duda y es la razón por la cual se cambian. El punto es que en una localidad al final terminan todos con un sueldo parecido, porque si no rápidamente llega el trabajador y le dice, oiga jefe, va a tener que saber ponerse a tono porque al lado están pagando 100 pesos más por tote y si no nos vamos a ir todos. ¿Cuál es la única forma de mantener trabajadores? Son por temas no monetarios, porque el tema monetario voy a tener que estar a tono con lo que se paga en la zona. Entonces tengo que ser considerado una persona justa, una persona que paga, que respeta los acuerdos, que el día que había que tener el sueldo depositado lo tiene depositado. Tienen que ser populares. De las variedades existentes, menos del 5% cumplen con las características ideales. Y ahora nuevamente tenemos una segunda avalancha de nuevas variedades. Genial, pero hay que probarlas. Poner 20 hectáreas una variedad nueva sin conocerla bien en esas condiciones climáticas es un suicidio. O una ruleta rusa, como quieran. Puede ser que la chunte, pero la probabilidad es 1 en 10. El cerezo llegó a una etapa madurez. ¿Y qué va a pasar con el negocio? Van a quedar muchas hectáreas, no 70.000, después van a disminuir. ¿Y dónde van a quedar? En los lugares con mayores ventajas competitivas. Y ahí los agricultores no aprendemos nunca.
porque ya ha pasado con el kiwi, pasó con... Yo me acuerdo, no, lo pusimos acá en Quillota y como el clima no daba al kiwi, le pusimos triple capa de una malla especial que la trajimos no sé dónde, nos costó miles de millones de dólares y se da el kiwi. Ya, pues. Cuando bajó el precio del kiwi, el primer lugar donde desapareció el kiwi fue en Quillota. Oye, ¿pusiste cerezo ahí? ¿No tenía el A de -4? Sí, pero mira, hicimos un tranque y acá tengo un generador a petróleo de 80 kVA y tengo un sistema de aspersión de agua y además tengo unos techos, que tengo que cambiar cada 5 años el techo, y me eché $80.000 por hectárea. Ya, esa va a ser la primera hectárea que va a desaparecer. Como todo, por favor, aquí no hay nada nuevo, es lo mismo de siempre. ¿Cuál es el peor negocio que uno puede hacer? Es intentar torcerle la mano a la naturaleza. Oye, pero que yo logro hacer producir mis paltos acá. Ok. Pero que no tenía el clima. Sí, pero es que mira, yo hice esto, hice lo otro, y además, y logré producir palto. Ok. Le torciste la mano a la naturaleza. O sea, tú eres el primero que va a salir volando cuando se sinceren los precios. Si no, gratis torcerle la mano a la naturaleza. Así que, estando acorde con los minutos asignados, don Patricio, estamos, pero... los dejo una temporada para valientes y ojo con querer a la fruta como si fuera un hijo. Es que me quedan unos kilitos colgados, los tengo que saber sacar aunque me cueste 8 lucas el kilo. Nadie se los va a pagar. Al cabro chico quiéranlo harto, pero a la fruta que está colgada, dejarla colgada puede ser un excelente negocio. Muchas gracias.